Bienvenidos. En este video abordaremos los campos vectoriales aplicados al teorema fundamental de la integral de línea. Aprovecharemos este ejemplo para mirar los posibles caminos para la resolución de los problemas. Entonces dice, la gráfica muestra el campo vectorial f de xy igual a 2xy en componente y x cuadrado en componente j, o sea que es un campo en R2. Aquí está claramente determinado, tenemos R2 y aquí está nuestro campo vectorial, que recuerden la representación de las flechas que están en color rojo. Es decir, me da una idea de cómo se comporta una partícula al ser puesta en ese campo, ¿cierto? Si tengo aquí, esto me da un campo de direcciones y en este caso la partícula trataría de hacer este movimiento y alejarse de esta forma, ¿sí? Si estoy en este punto, trataría de seguir una trayectoria de esta forma. Ahí hemos hecho algunos ejemplos previos en unos videos sobre este asunto de los campos vectoriales. Bien, entonces nos dice que están varios campos vectoriales, perdón, el campo vectorial y varias trayectorias que van en el punto, inician en el punto 1,2, entonces tenemos aquí nuestro punto 1,2, vamos a llamarlo el punto P, y termina en el punto de coordenadas 3,2. Y aquí están nuestras diferentes trayectorias, ¿cierto? Esta curva, esta forma periódica, estos segmentos y este arco de circunferencia, podría ser un arco de circunferencia en principio. Bien, entonces dice que la primera pregunta es ¿por qué la integral a lo largo de la curva C de el campo vectorial producto punto dr tiene un valor para todas las curvas? Una vez que justifiquemos eso nos dicen, oiga, venga, ¿y cuál es ese valor? ¿Cuál es el valor de esa integral? Esa integral de línea. Entonces, bien, procedemos a contestar la primera pregunta. Cuando me dicen que es independiente, miren que me está diciendo que es independiente de la trayectoria, o sea que yo me puedo ir por cualquiera de las trayectorias, ¿cierto? La trayectoria 1 o la 2 o la 3 o la 4, y que esa es independiente de por cuál trayectoria me vaya. Si es independiente de la trayectoria, entonces recuerden unos teoremas que dice que si es independiente de la trayectoria es porque el campo debe ser conservativo. Y entonces si es conservativo, debo verificar que el campo escrito de la forma m de xy y n de xy j será conservativo solo si la derivada de m con respecto a y es lo mismo que la derivada de n con respecto a x. Miren que esta es la componente en x, esta es la componente en y. Entonces derivo la componente en x con respecto a y la componente en y con respecto a x. Siempre cruzado para verificar si es conservativo. Si es conservativo es independiente de la trayectoria y hemos terminado. Este sería nuestro m y este sería nuestro n. Entonces derivamos m con respecto a y. La derivada de m con respecto a y es 2x. Y la derivada de n con respecto a x es 2x. O sea que sí coinciden. ¿Sí? Es independiente de la trayectoria. Verificamos. Derivada de m con respecto a y 2x. Derivada de n con respecto a x 2x. Como son iguales, se evidencia que es conservativo. Y por lo tanto, es independiente de la trayectoria. No importa cuál escoja, va a ser el mismo. Si ese campo es un campo de fuerzas, pues estaría indicando que el trabajo realizado es el mismo independientemente de la trayectoria, porque el campo de fuerzas sería conservativo. Posteriormente haremos un video de una aplicación física de este aspecto. Bien, entonces ahora nos preguntan cuál es el valor. Entonces para evaluar el valor tenemos dos caminos. Vamos a ver la diferencia de objetos conceptuales que ponemos en juego por cada uno de ellos. El primer camino es hacer la integral tal como está planteada, la integral de c de f.dr. Tenemos que aplicar aquí la regla de la cadena, decir que dr es dr de t con respecto a t y debemos parametrizar la curva. Como es independientemente de la trayectoria, podemos buscar muchas parametrizaciones, pero buscamos la más simple. Y la más simple pues es parametrizar el segmento de recta. Y eso es lo que vamos a hacer, parametrizar la curva a través de un segmento de recta. ¿Cómo se parametriza un segmento de recta? Pues r en función de t es una posición r sub 0, que nos la va a dar la primer punto inicial, más t por u, donde u es un vector que va en dirección de p hacia q. O sea que este vector u es el vector pq. Con t variando entre 0 y 1 para que me dé únicamente el segmento. Si no pongo esta restricción, me estaría dando la recta. Y necesito únicamente esa fracción, esa porción de la recta. Entonces el r sub 0, escrito como vectores 1, 2, y el vector u sería pq, que es posición final, 3, 2, menos la posición inicial, que es 1, 2. Hacemos aquí la resta, 3 menos 1 es 2, y 2 menos 2 es 0. Entonces ahora sí procedemos a escribir nuestra ecuación para r en función de t.
que es r sub 0, que es 1, 2, más u, pero u es 2, 0, por t, para t variando entre 0 y 1. Operamos estos vectores, que haría 1 más 2t, 2 y ya, no más, ¿cierto? Entonces hacemos aquí la operación, 1 más 2t en x y 2 más 0t, o sea 2 en y, para t variando entre 0 y 1. Entonces aquí tenemos una parametrización, esta es nuestra parametrización de x y este es nuestro y. Miren que es evidente, ¿no? Si ustedes ven, recuerdan la curva se mantenía, para el segmento se mantenía, si la hacemos con un segmento, ¿cierto? Que es una trayectoria quinta, pues miren que el y se mantiene siempre en un valor de 2. ¿Sí? Digamos, eso es lo que tengo que verificar, que mi parametrización tenga sentido. Ahora bien, entonces ya tenemos nuestra curva parametrizada. Ahí está. Entonces x es 1 más 2t y y es 2 para t variando entre 0 y 1. Procedemos entonces ahora a escribir nuestra función r de t, que sería x, y, ¿cierto? Y x, y pues sería 1 más 2t, 2. Tenemos el campo y hacemos aquí de r de t, r'. Entonces derivamos este vector, la derivada de 1 más 2t es 2 y la derivada de 2 es 0. Ahora procedemos a hacer el producto punto entre f y r', que sería este pedazo. Esto es f y esto es r', la derivada, ¿cierto? Hacemos entonces el producto punto, cogemos el campo, 2xy, y x cuadrado, producto punto 2, 0. Producto punto componente a componente, 2 por 2, 4xy, y x cuadrado por 0 pues da 0. O sea que nos queda simplemente 4xy. Pero aquí tenemos esto en función de x y y. Necesitamos en función de t porque vamos a integrar respecto a la variable t. Entonces, sustituimos 4 por x, pero el x es 1 más 2t. Y por y, pero y es 2. 2 por 4, 8. 8 factor de 1 más 2t. Ese es nuestro f.dr. Y ahora sí procedemos a hacer la integral. ¿La integral entre qué? Pues, ¿cómo integrar con respecto a t? Pues, ¿dónde varía el parámetro? Varía de 0 a 1 de dicho producto punto. Y eso va a ser igual a 8. La integral entre 0 y 1 de 8, factor de 1 más 2t. Con respecto a t. Integramos, 8 sale de la integral de 1 es t y la integral de 2t es t cuadrado. Evalúa entre 0 y 1. Límite superior menos límite inferior. En el límite inferior da 0 y en el límite superior daría 1 más 1 al cuadrado, que es 1. Esta suma daría 2 por 8, 16. Que es lo que tenemos acá. 8 por 2 quedaría 16 y el límite inferior es 0. Ese es el valor de la integral. Eso hecho por la definición de integral de línea, la integral a lo largo de la curva, y tomando la parametrización de la curva. Miren que la parametrización va a ser ineludible. Vamos por el camino 2. Segundo camino. Aplicamos el teorema fundamental, que era uno de los pretextos de este video, ¿verdad? Y el teorema fundamental dice lo siguiente, dice esto que tenemos acá. Ya hemos hecho algún otro video sobre esto, lo pueden visitar. Dice que la integral de f producto punto de r es la integral a lo largo de la curva C de la función potencial f producto punto de r de f de r de b menos r de a. Es decir, la función potencial evaluada en el límite superior de la parametrización menos el límite inferior de la parametrización. Recuerden que nuestra parametrización está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que primero determinar esta función potencial. Entonces, determinando esa función potencial, sabemos que este ya es nuestro m, este es nuestro n, pero si es una función, que esta función es el gradiente de una función potencial, pues eso implica que esto es la derivada de la función potencial con respecto a x, derivada de la función potencial con respecto a y. Entonces tendremos aquí que al derivar la función potencial con respecto a x deberíamos obtener este valor. Entonces df de x es 2xy y df de y es x cuadrado. Podemos partir de cualquiera, vamos a partir de esta, df de x igual a 2xy. Integramos, entonces queda que la función en términos de x y y debería ser la integral de 2xy con respecto a la variable x parcialmente. Hacemos la integral con respecto a x, o sea que y es constante, entonces sale la integral del 2y y queda la integral de x parcial con x. La integral de esto es x al cuadrado sobre 2, se cancela el 2 y nos queda y x cuadrado o x cuadrado y. X cuadrado y más una constante, pero esa constante no es tan constante porque estamos integrando respecto a y, o sea que es una función que depende, perdón, estamos integrando respecto a x, o sea que es una función que dependerá
de la variable y. Esa es la función potencial, nos falta determinar quién es g de y. Entonces ahora derivamos esa función potencial respecto a la otra variable, es decir, la derivamos con respecto a y la vamos a igualar a esta señora, a x cuadrado. Entonces derivamos, pues derivando aquí nos quedaría, derivando con respecto a y queda, esto es constante, x cuadrado, y la derivada de y es 1, o sea que queda x cuadrado más g'. Y lo igualamos a la componente en y del campo, que es x cuadrado. Aquí se simplifica y queda que g de y g' de y es igual a 0, con lo cual, si la derivada es 0, es porque la función es una constante. Entonces g de y es constante. Y venimos y sustituimos acá para hallar la función potencial. F de x y igual a x cuadrado y más k. Como ya he insistido en algunos otros videos y lo haré aquí nuevamente, es pertinente escribir esto acá porque sabemos que siempre que antiderivemos vamos a tener realmente una familia de funciones. En algunos textos, la mayoría de los textos asumen que esta constante es 0, porque aquí a la hora de restar las imágenes correspondientes, pues esas constantes se va a cancelar, ¿sí? Pero realmente lo que está ocurriendo es eso. Bien, entonces ahora ¿qué? Pues me toca escribir esta función f, pero en términos del parámetro t. Esta es la parametrización que hicimos en la primera parte del video de la curva. Habíamos mostrado que x era 2 más 2t y y era 2. Entonces sustituimos. Quedaría 2 más 2t al cuadrado y eso por 2, más una constante. ¿Cierto? Reemplazamos el x, el y que es 2, más la constante. Desarrollamos este cuadrado y lo multiplicamos por 2, entonces el primero al cuadrado que es 1, por 2 da 2. 2 veces el primero por el segundo es 4t, por el 2 da 8t. Y el segundo al cuadrado que sea 4t cuadrado por 2, 8t cuadrado. Y aquí voy a asumir que la constante es 0, como les venía diciendo anteriormente. Evaluamos, entonces ojo que esta curva era la parametrización con t variando entre 0 y 1. Ah, se me toca que evaluarlo en 1 y luego restarle en 0. Evaluamos en 0, entonces en 0 esto nos dará 2, ¿cierto? Esto es 0, 0, nos queda 2. Y ahora evaluado, bueno, realmente con la k nos quedaría k, 2 más k. Y ahora en el límite superior que es 1, daría 8 por 1, 8. 1 al cuadrado 1 por 8, 8. 8 de acá 16 y 2 que teníamos al comienzo, 18. Entonces ahora hacemos la resta. Y nos queda f en 1 menos f en 0, que es 18 menos 2, que es 16. Y eso debe coincidirnos con lo que encontramos por el otro método. ¿De acuerdo? Por el método de hacer la integral de línea completamente desde la definición. Aquí está, mire, el 16 y por este lado también nos da exactamente el mismo valor. Insisto aquí que realmente técnicamente esto debería ser de esta forma, pero al hacer la diferencia, ¿cierto? Tendríamos que esto es 18 más k menos 2 más k. Suprimimos los paréntesis y nos queda pues 18 más k menos 2 menos k. Se cancela k y 18 menos 2 da 16. Por eso es que resulta siendo independiente el parámetro o el valor de la constante k. Muchas gracias por su visita. No olviden dejar sus comentarios, seguir visitando nuestra página.